El imperialismo en África. Mis compañeros de equipo son Edgar Sales Caballero, José Ramón Ramírez Trujillo, Juan Luis Fragoso. 9 Arturo García Galicia. Para facilitar el aprendizaje de este video lo hemos dividido en secciones. Esperemos que les guste. África Occidental, y comenzó porque África Occidental había quedado mal en muchos aspectos y más por el comercio de esclavos, pero comenzó a declinarse en 1800 y en 1865 quedó abolida totalmente, y ya Europa tuvo interés por otras formas de comercio con textiles y bienes manufacturados por recursos naturales. Y en 1900 Francia agregó la región de África Occidental, la África de Occidental francesa, con lo que tuvo mayor parte de África Occidental. Es sobre África del Norte. Empezaremos con Egipto, que era parte del Imperio Otomano hasta 1805, cuando logró su independencia. Logró 30 años de paz y un creciente comercio, lo que infundió un gran interés en los países europeos para abrir un canal que conectara al Mediterráneo. Inglaterra era uno de los más interesados y aprovechó que en 1881 hubo una revuelta y para 1914 volvió en protectorado a Egipto. Los franceses, por su parte, en 1879 apoderaron la región de Argelia. Italia trató en 1896, pero fue derrotada. Fue la única potencia europea que fue derrotada por un pueblo africano, pero como sufrió una humillación muy fuerte, después lo volvió a intentar y se apoderó del territorio que ahora es Libia. Bueno, yo les voy a hablar sobre África Central. Los territorios de África Central también se sumaron a la lista de colonias europeas. En 1870, Stanley exploró el río Congo. El rey Leopoldo II fue el motor de la colonización africana, levantando un imperio en África. Esto causó grandes preocupaciones entre los estados europeos, de los que sobresale Francia. En 1885 Inglaterra y Alemania se habían convertido en principales rivales por los territorios de África Oriental. Alemania se había incorporado tarde al imperialismo porque Otto von Bismarck desestimaba dicho imperialismo, pero como el pueblo alemán pedía su propio imperio, lo que tuvo como consecuencia que se convirtiera al colonialismo. Inglaterra, Portugal y Bélgica reclamaron también regiones, y en 1884 y 1885 se convocó la Conferencia de Berlín para resolver las reivindicaciones problemáticas de los territorios. En ningún lugar de África se incrementó tan rápido y tan grande la población como en África del Sur, ya que llegó a haber aproximadamente 200.000 blancos, entre los que se encontraban los Boers, que eran descendientes de los holandeses. En 1830 los Boers huyen disgustados hacia el norte a la Gran Marcha por el colonialismo inglés. Uno de los generales y más grandes de Inglaterra era Cecil Rhodes, al que se le pueden atribuir grandes hazañas, entre las que se encuentra apoderarse del territorio que llamó Rhodesia, en honor a su propio nombre. Era un gran defensor de las ambiciones de Inglaterra, pero también su misma ambición lo llevó a su desgracia, ya que el gobierno inglés lo obligó a renunciar como ministro de los Cabos para impedir, pero fue una medida ya demasiado tarde porque no pudo impedir la guerra entre Inglaterra y los Boers, lo que se llamó la Guerra de los Boers, que se prolongó desde 1899 hasta 1902. A causa de esto, en 1910 Inglaterra promulga un nuevo estado llamado la Unión Sudafricana. Bueno, yo les voy a hablar sobre el dominio colonial en África. En 1914, las potencias europeas se habían repartido África. Solo Liberia, que se había establecido como patria para los esclavos estadounidenses emancipados, y Etiopía eran estados libres. Como pasaba en el sureste de Asia, casi todos los gobiernos europeos regían sus nuevos territorios africanos, con el mínimo esfuerzo y gasto posible.
El concepto del gobierno indirecto fue introducido en 1903 en el Estado Islámico de Sokoto, en el norte de Nigeria. El sistema de gobierno indirecto de Sokoto tenía una buena característica: no perturbaba las costumbres e instituciones locales. Sin embargo, trajo algunas consecuencias desafortunadas. Básicamente, el sistema resultó un fraude porque los administradores ingleses tomaron sus mejores decisiones. Otro problema fue que el gobierno indirecto sostenía en el poder a la élite antigua. Esta política daba pocas oportunidades a los africanos jóvenes, ambiciosos y talentosos, pero ajenos a la élite. La mayor parte de las otras naciones europeas gobernaron directamente sus posesiones en África. Así sucedió con las colonias francesas. A la cabeza se hallaban un funcionario francés. El ideal francés era asimilar a los súbditos africanos a la cultura francesa, más que conservar las tradiciones de África. Los africanos tenían derecho a desempeñar cargos públicos y hasta llegaban a ocupar un escaño en la Asamblea Nacional Francesa en París. A principios del siglo XX, en el suroeste de Asia, apareció en África una nueva clase de líderes. Como habían sido educados en escuelas coloniales o en países occidentales, fueron la primera generación de africanos que conocieron de cerca la vida en Occidente. Por un lado, los miembros de esta clase nueva admiraban la cultura occidental y a veces sentían desagrado por el uso de sus propios países. Estaban ansiosos por introducir las ideas y las instituciones occidentales en sus propias sociedades. Por el otro lado, muchos abrigaban resentimientos hacia los extranjeros y su arrogante desdén por el pueblo africano. Estos intelectuales se daban cuenta de la desbrecha que existía en la teoría y en la práctica de las políticas coloniales. Los occidentales exaltaban la democracia, la igualdad y la libertad política, pero no ejercitaban estos valores en las colonias. Había pocas instituciones democráticas. Los indígenas solo podían ocupar los puestos de menor paga en la burocracia de la colonia, pero muchos africanos en el colonialismo había significado la pérdida de sus granjas o trabajar en plantaciones o en fábricas dirigidas por extranjeros. Los africanos de clase media no sufrieron tanto como los campesinos pobres que trabajaban en las plantaciones. Sin embargo, los miembros de la clase media también tenían sus quejas. Por lo regular, accedían únicamente a trabajos menores en el gobierno o en las empresas y con salarios menores a los que percibían los europeos en puestos semejantes. Los europeos expresaban su superioridad sobre los africanos de otras maneras. Conforme más funcionarios europeos llegaban a estas regiones con su esposa y familia para establecerse, se empezaban también a crear la costumbre de tutear a los africanos o de llamar a un adulto muchacho. Estas condiciones llevaron a muchos miembros de la nueva clase urbana ilustrada a sentirse muy confundidos con respecto a sus amos coloniales y la civilización que los colonos representaban. Los africanos educados estaban dispuestos a admitir la superioridad de muchos aspectos de la cultura occidental, pero odiaban acrecentemente el dominio colonial y estaban determinados a afirmar su propia nacionalidad y el destino de su cultura. De esta mezcla de esperanzas y resentimientos surgieron las primeras agitaciones del nacionalismo moderno en África. Bueno, esto fue un pequeño video sobre el imperialismo en África. Mis compañeros son José Ramón Ramírez Alquicira, Noé Arturo García Galicia Edgar Suárez Caballero. y yo, Juan Luis Fragos. Espero les haya gustado.